Marlaska, que cuando hablo con mi madre sí que está contenta, ¿eh? Pero mire, señor Marlaska, son ustedes los que han llamado a Aldama delincuente confeso. ¿Y sabe usted qué es lo peor y la mejor muestra de degradación moral de usted y de su gobierno? Que para decir que Aldama miente nos piden que creamos a Koldo cuando éste lo desmiente. Como dice nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, usted, señor Marlaska, no se merece una salida digna, se merece que le saquemos de la vida política. Señor Santamaría, no me extraña que su madre esté contenta, porque seguro que después de esta interpretación llega usted ya calmado, tranquilo a casa y ya no se queja de nada. Pero creo que no ha entendido mi pregunta. Pero se la voy a explicar. Atendiendo al expediente de concesión de la medalla al mérito de la Guardia Civil al señor Víctor Aldama, en este se señala que su colaboración con esa institución se remonta al menos 5 años atrás de su concesión. La concesión fue en el 2022. Es decir, en el 2017. Es decir, en el 2017 era un gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy. Y quien estaba al mando del Ministerio del Interior era Zoido, pero quizás incluso un poquito antes estaría el señor Fernández Díaz, que desde luego es la probidad en la dirección del Ministerio del Interior. Silencio, señorías. Permítame, no sé quién ha dicho quién firmó la medalla. Bien, pues le llamo al orden. Prosiga, señor ministro. Gracias. Todavía incluso podría ser el señor Jorge Fernández Díaz, imputado en la trama Kitchen y a quien la Fiscalía le pide 15 años de prisión. Es el Ministerio del Interior, no solamente de la operación Kitchen, de la Policía Patriótica y el espionaje. Menuda hoja de servicios. Lo que yo no sé es de qué conocían en el Ministerio del Interior entonces al señor Aldama. Pero le vuelvo a decir, y ustedes lo saben, yo no me escondo detrás de nadie, pero es algo obvio que yo no propuse esa condecoración, como no propongo ninguna de las miles de condecoraciones que se dan por Policía Nacional y Guardia Civil, como usted ha expuesto. Pero hay una diferencia. Nosotros ya estamos tratando, en este caso, de estudiar las posibilidades y las razones de retirar esa medalla, como he dicho en distintas ocasiones, porque esa medalla no dignifica a la Guardia Civil, y toda medalla que otorga la Guardia Civil evidentemente dignifica mucho a quien la recibe, pero no debe de dejar de dignificar a la Guardia Civil, por quienes nosotros sí que nos preocupamos. Y en ese sentido esta es la diferencia. Nosotros actuamos, ustedes lo ocultan cualquier atisbo de corrupción, cualquier atisbo de irregularidad. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que no entienden todavía, que este Ministerio del Interior no se asemeja nada a ninguno de los ministerios del Interior del Partido Popular. Es algo de lo cual sí que nos sentimos bastante orgullosos. Señor Maillo, en primer lugar sí que me gustaría hacer una referencia a algo que usted ha sacado a colación porque tiene o ha tenido una repercusión mediática concreta. Pero ustedes siempre la falsedad y los bulos, la relación con la aplicación y la entrada en vigor del reglamento de registro de hospedaje y de vehículos, de alquiler de vehículos. Un reglamento que es de fecha 26 de octubre de 2021, 3 años durante los que se ha estado evidentemente negociando su aplicación con el conjunto del sector. No son 40 datos efectivos más, son 4 datos más. El anterior reglamento es preconstitucional. Usted entenderá que las razones, la existencia de nuevos modelos de hospedaje y de alquiler de vehículos, plataformas tecnológicas, exigen una modificación. Usted sabrá que la criminalidad organizada transnacional, la inexistencia de fronteras es bastante distinta. Usted conocerá también que si España tiene el número de turistas que tiene y este año va a batir otro récord con un 10% de incremento respecto al año anterior, es porque evidentemente somos un país seguro. Usted conocerá, quizá no, que ese reglamento fue avalado por el Consejo de Estado y evidentemente también por la Agencia Española de Protección de Datos en su totalidad. Y durante estos 3 años no se ha impugnado por nadie. Y se ha dado el tiempo necesario para que el conjunto del sector
pudiera adaptarse, porque es un registro tecnológico, no evidentemente manual como lo era hasta ahora. Pero evidentemente seguimos negociando y negociaremos lo que sea necesario, porque evidentemente los principios de seguridad y libertad deben de conjugarse sustancialmente, pero la seguridad de nuestro país también lo requiere, ténganlo en cuenta, porque es una garantía de un turismo seguro. Respecto a los procedimientos a los que ha hecho referencia, evidentemente están judicializados y dejemos que se investiguen. Pero a ustedes lo que les duele no es que no se hayan investigado, todos están investigando esos procedimientos a los que hace referencia. Pero le diré algo más. ¿Me van a dar ustedes lecciones? Este Ministerio del Interior, ustedes, Ministerio del Interior del Partido Popular, con la Kitchen, con la Policía Patriótica, con el espionaje, con ministros del Interior a los que se les pide 15 años de prisión. Pero en serio, ¿nos van a dar ustedes lecciones de lo que es un Ministerio del Interior? Pero mire cómo ha sido. Usted me preguntaba qué hacemos nosotros para mantener el prestigio de la Policía y de la Guardia Civil. Desde luego, recobrar lo que ustedes les quitaron durante esos 6-7 años de gobierno del Partido Popular. Segundo, mejorar el prestigio de la Policía Nacional y la Guardia Civil significa invertir en mejorar sus retribuciones. Y es que, señoría, no solamente hay más policías y más guardias civiles que cuando ustedes gobernaban, sino que además están mucho mejor pagados, un 40% de incremento de media. Y se lo diré también, que mucho más motivados que en otros momentos políticos. Y en tercer lugar, mejorar el prestigio de la Policía Nacional y la Guardia Civil significa invertir para tener más y mejores infraestructuras, porque ya hemos ejecutado un primer plan de infraestructuras con una inversión de 1.000 millones de euros que ha permitido la construcción de nuevas comisarías y acuartelamientos, además de la reforma de inmuebles, con más de 400 actuaciones en toda España. El mayor proyecto inversor en infraestructuras de la historia del Ministerio del Interior, que ha sido ejecutado incluso 2 años antes de su vencimiento y que era una verdadera urgencia tras los años de abandono del Partido Popular. Y como saben, en esta legislatura ya estamos trabajando y culminando el segundo plan de infraestructuras para Policía Nacional y Guardia Civil, y todo ello fruto de ese compromiso y esfuerzo inversor. Frente a los pocos más de 8.000 millones de euros, y eso está en el BOE, presupuestados por el Gobierno del Partido Popular para el Ministerio del Interior en 2018, ¿sabe cuál fue para el año 2023? 11.358 millones el presupuesto del Ministerio del Interior, un 31% más. Y esto, señorías del Partido Popular, sí que es dar prestigio a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no olviden que fueron ustedes quienes desde el Gobierno realizaron el peor ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Mermaron sus recursos, recortaron sus agentes, les condenaron a trabajar en condiciones deplorables. ¿Se acuerda, verdad? Ese año 17 en Barcelona, en Cataluña. En definitiva, condenados a la precariedad. Por no hablar de lo que hicieron, y se lo he repetido, en el Ministerio del Interior, pero que reiterarlo, Kitchen, Policía Patriótica, espionaje. Es decir, el peor ataque al prestigio de las fuerzas y cuerpos en su historia. Detrás de toda esa palabrería esa es la verdadera gestión para ustedes de la seguridad del Estado. Para nosotros es la que le he expuesto. Oficializados y que usted tiene que explicar. ¿Cómo es posible que dentro del Ministerio del Interior se estuvieran entregando teléfonos móviles encriptados a la banda criminal, que estaban siendo utilizados para corromperse, estaban siendo utilizados para robar, señor ministro? Es que parece mentira que usted no quiera asumir ningún tipo de responsabilidad política. Es que usted mismo llamó a Ábalos el día de la noche famosa de que vino la vicepresidenta del Gobierno. Y usted no quiere dar a conocer a esta comisión, a la comisión de investigación, ningún dato de esta noche. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué tienen que se llama responsabilidad política?
Y desde luego, desde que usted está en el Gobierno, los escándalos se multiplican. Y ya los últimos son inaceptables. El hecho de que usted esté tapando la corrupción del Gobierno socialista es absolutamente inaceptable. Y usted, por el bien de España y por el bien de las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado y de su imagen, cuanto antes debería presentar su dimisión. Muchas gracias. Señorías, señor Martínez Maillo, vuelvo a decir, no son 40, son efectivamente 4 datos más. Y en unas circunstancias tecnológicas totalmente distintas a las previas. Y le diré algo más, ¿dónde están esos datos? Usted me estaba hablando del prestigio de las fuerzas y cuerpos, pues están en poder de Policía Nacional y Guardia Civil, salvo que usted dude de ellos, para garantizar nuestra seguridad. Estos datos han posibilitado 18.000 identificaciones de personas sobre las que pesaba algún señalamiento internacional y ha permitido localizarlas. ¿Se acuerda usted del PNR también? El registro de pasajeros, del nombre de pasajeros, que también se entendía que asimilaba o acumulaba un número de datos importantes en el marco de la Unión Europea. Pues ahora todo el mundo está satisfecho porque sabe que guarda también el equilibrio al que les digo, como este. Dice, claro, es que en España tenemos más de 90 millones de visitantes, de turistas, a diferencia de otros países, y exige y necesita tener normas que garanticen la seguridad en mayor medida, pero siempre de conformidad a la legislación europea y avaladas por el Consejo de Estado y por la Agencia Española de Protección de Datos, con lo cual ningún problema en cuanto a esos datos, a su protección y, evidentemente, a su custodia. Y le vuelvo a decir, son 4 exclusivos datos más, pero seguimos, porque nosotros sí que seguimos en la negociación con el sector, porque para nosotros la negociación es importante. Y le vuelvo a decir, ha vuelto a reiterar lo mismo, respeto a los procedimientos judiciales, pero figúrese usted, diferencia, como le he dicho, este Ministerio del Interior del Ministerio del Interior, de los Ministerios del Interior del Partido Popular. Se lo he dicho, ¿quiere que se lo repita? Kitchen, grabaciones dentro del Ministerio del Interior, dentro del despacho de la sala del Ministro del Interior, espionaje, policía patriótica, pero eso existe algo ahora a ese respecto. Mire, esa es la diferencia, yo creo que eso les duele muchísimo, el no poder. Hagan otro tipo de política y de oposición, será mejor, no solo para España, también para ustedes, porque si no así ustedes se van a quedar en la oposición por mucho, mucho tiempo. La sociedad española es más inteligente, es muy inteligente y sabe realmente lo que ustedes pretenden y los medios que utilizan. Pero déjeme terminar, porque usted me ha afirmado y me ha comentado qué hacemos nosotros para seguir manteniendo el prestigio. Y con el permiso de la Presidencia le diré, ¿qué han hecho ustedes ayer para mantener el prestigio de una institución tan importante como el Senado de España, donde se ha permitido que unas asociaciones de ultraderecha, negacionistas de derechos humanos, porque negar los derechos humanos de las mujeres y la libre disposición de su cuerpo por las mujeres, negar los derechos LGTBI, negar los derechos humanos y partir ya de la base que es que ni Calvino, el creacionismo frente al evolucionismo, y eso se ha escuchado aquí. Es de una gravedad que ustedes han dado voz a algo que es realmente difícil de comprender y que desde luego a nuestra sociedad a nuestra sociedad desde luego no la hace mejor, la hace peor y pone en serio riesgo nuestros valores. Muchas gracias.